Ella es una interesada. Eso decía la mamá de mi esposo, Diane, a todo el que quisiera escucharla en las semanas antes de nuestra boda. Su voz tenía ese tono de desprecio que solo tiene alguien convencido de haber descifrado tus intenciones y tu carácter, sin más pruebas que el hecho de que mi prometido, su hijo Michael, venía de una familia trabajadora, y yo, aparentemente, no. Diane se veía a sí misma como la gran protectora de la familia, la única capaz de ver, a través de lo que creía era mi plan calculado para aprovecharme de su hijo, ya fuera por su potencial, sus conexiones o cualquier otra historia que ella misma se inventara para justificar su odio. El papá de Michael, Richard, simplemente se alineó con lo que decía su esposa, sin pensar demasiado por su cuenta. Decía cosas como: «Estas tipas siempre saben lo que hacen. Hijo, estás cometiendo un error». Los 3 hermanos de Michael, 2 hombres y una mujer, también se pusieron del lado de su mamá. Ninguno se tomó el tiempo de conocerme, ni siquiera de preguntarle a Michael directamente sobre nuestra relación o nuestros planes a futuro. Formaron una especie de frente unido, convencidos de que yo era una trepadora, una manipuladora, alguien que no merecía estar con su adorado hermano. Así que, cuando mandamos las invitaciones de boda, sencillas, elegantes, para una ceremonia pequeña en un lugar precioso, ni un solo miembro de su familia respondió que asistiría. Ni uno. Su mamá envió una tarjeta con la frase: «No seremos parte de ver cómo nuestro hijo arruina su vida». Probablemente, la respuesta más dramática que he visto ante una invitación de boda. Sus hermanos ni siquiera respondieron. Y su papá llamó a Michael 2 días antes del evento para decirle que aún estaba a tiempo de echarse para atrás, que todavía podía salvarse de lo que estaba haciendo. Así que nos casamos en una ceremonia íntima, solo con mi familia y unos cuantos amigos cercanos. Ninguno de la familia de Michael. Su ausencia fue tan notoria como dolorosa, y solo reforzó la idea que ellos mismos habían creado, que nuestra boda era ilegítima, problemática, digna de ser boicoteada. Pero después, ya solos en la limusina camino al hotel, tomé la mano de Michael y le susurré algo que cambiaría por completo su forma de entender nuestra relación, nuestro futuro y el error monumental que había cometido su familia al juzgarme. ¿Listo para mudarte a mi mansión? Espero que a tu familia le guste su parque de casas rodantes. La expresión en su rostro fue una mezcla de confusión y de lenta comprensión. Se dio cuenta de que, tal vez, había olvidado mencionar un pequeño detalle sobre mi situación financiera durante nuestro noviazgo. Mi nombre es Catherine Rix, tengo 37 años, y he vivido lo suficiente para entender que las personas que más te juzgan suelen hacerlo con la menor cantidad de información posible. Vengo de un entorno, digamos, complicado. Mi padre fue un capitalista de riesgo que construyó una gran fortuna antes de morir, cuando yo tenía 18 años. Mi madre proviene de una familia con viejo dinero de la costa este. En la práctica, eso significó que crecí con recursos. Sí, pero en un ambiente donde la riqueza era algo de lo que no se hablaba. Casi se consideraba vergonzoso. La expectativa era que desarrollaras tus propias habilidades, que no dependieras del dinero familiar. Mi padre me enseñó una filosofía que marcó mi manera de ver el dinero. La riqueza solo es real si sabes cómo crearla. Me lo dijo cuando tenía 16 años y le pregunté sobre la herencia. Cualquiera puede heredar dinero. Lo que importa es si puedes construir algo tú misma, si puedes crear valor, si sabes tomar decisiones inteligentes sin depender de lo que yo te deje. Así que, cuando él murió y heredé cerca de $8 millones en activos, una mezcla de inversiones, bienes raíces y otras propiedades, tomé una decisión consciente. No iba a dejar que esa herencia definiera mi vida. Iba a construir mi propio imperio. Usaría ese dinero como capital inicial, no como una excusa para no hacer nada. En mis 20s trabajé como consultora en una firma importante. Aprendí sobre operaciones empresariales, análisis financiero, toma de decisiones estratégicas y reestructuración organizacional. Aprendí de algunas de las mentes más brillantes en los negocios. Aprendí a detectar oportunidades, a identificar activos subvalorados, a ver dónde se podía crear valor con una intervención estratégica. A los 30 años ya había acumulado unos $3 millones por mi propio trabajo e inversiones. A los 35, compré mi primer gran proyecto inmobiliario, una vieja fábrica textil en Carolina del Norte que llevaba 15 años abandonada. Pasé 2 años renovándola por completo, convirtiéndola en un desarrollo de uso mixto con departamentos de lujo, locales comerciales y oficinas de alto nivel para empresas tecnológicas y creativas. El proyecto fue un éxito rotundo.
Había comprado aquella propiedad por $1.2 millones y en 6 años su valor había aumentado a cerca de 24 millones. Aproveché ese éxito para adquirir más bienes. 3 fábricas antiguas que convertí en complejos residenciales en distintas ciudades, un resort de lujo en las montañas y varios proyectos comerciales en zonas urbanas emergentes. Para cuando conocí a Michael, ya había acumulado un patrimonio neto de unos $87 millones. Era dueña de 8 propiedades con un valor combinado de 180 millones, tenía un portafolio de inversiones de unos 45 millones y participaciones empresariales que generaban alrededor de 12 millones al año. Pero no parecía una mujer rica, al menos no en el sentido típico que la gente imagina. No usaba ropa de diseñador todo el tiempo, ni manejaba un coche de lujo exagerado. Tenía una Range Rover, elegante pero práctica, no un Ferrari. Vivía en una casa preciosa, pero discreta. Evitaba deliberadamente los signos externos de riqueza que pudieran delatar mi situación económica. Parte de eso era algo práctico. No quería las complicaciones que vienen con ser obviamente rica. No quería a gente pidiéndome préstamos, ni a conocidos apareciendo con ideas de negocios o peticiones sospechosas. Pero también era algo filosófico, una convicción heredada de mi padre. La verdadera riqueza se demuestra con capacidad e inteligencia, no con ostentación. Conocí a Michael en un evento de beneficencia donde yo formaba parte del comité organizador. Él trabajaba como electricista, tenía su propio pequeño negocio. Era realmente bueno en lo que hacía y se sentía orgulloso de su trabajo. Era inteligente, curioso, amable y sencillo. No tenía ni idea de lo rica que yo era, y yo nunca se lo dije. Salimos durante 8 meses antes de que me diera cuenta de que me estaba enamorando. Y 14 meses después, cuando me pidió que me casara con él, le dije que sí, sin haberle contado aún nada sobre mi situación financiera. ¿Por qué? Parte de mí quería saber si me amaba por quien era, no por lo que tenía. Otra parte estaba poniendo a prueba su carácter. Quería ver si se volvería resentido o interesado al conocer la verdad. Y, sinceramente, también estaba disfrutando de la libertad de una relación donde el dinero no era un tema. Donde él me veía como su igual, donde éramos solo 2 personas construyendo algo juntas, sin etiquetas de mujer rica y hombre de clase trabajadora. El problema era que la familia de Michael no lo veía así. Ellos interpretaron mi estilo de vida simple como una señal de que yo era falsa, calculadora, que fingía ser más modesta o menos exitosa para parecer inofensiva y así ganarme su confianza. Según ellos, todo era parte de una farsa. Diane, su mamá, hasta hizo su investigación en Internet. Revisó mis redes sociales, buscó información, sacó conclusiones con datos mínimos y, como era de esperarse, completamente equivocadas. Decidió que yo también venía de una familia trabajadora y que me estaba haciendo pasar por alguien normal para manipular a su hijo y casarme con él. Cuando Michael les dijo que estábamos comprometidos, su mamá reaccionó con furia. Ella no tiene nada, le dijo, según me contó él. Seguro va a esperar que tú la mantengas. Estás echando tu vida a perder. Michael intentó defenderme, pero su familia ya estaba completamente unida en su juicio y su desprecio. Decidieron, entre todos, boicotear la boda. No asistir, no apoyar, no reconocer lo que veían como el error de su hijo. Ese boicot lo destrozó. Michael amaba a su familia, quería su bendición, quería que me aceptaran. Pero ellos se negaron, y esa negación le dolía tanto, que podía verlo en su cara cada vez que hablábamos de la boda. Así que tomé una decisión. No le diría nada sobre mi dinero antes del matrimonio. Dejaría que la boda ocurriera sin su familia presente. Y después, le mostraría, a él y, eventualmente, a ellos, cuál era la verdadera situación. La boda fue hermosa. Pequeña, íntima, con unas 50 personas, mi familia, el mejor amigo de Michael y su pareja, algunos colegas de mis proyectos y amigos cercanos. Nadie de su familia. Su ausencia era notoria y dolorosa, pero seguimos adelante. Durante la recepción, después de la ceremonia, me levanté e hice un pequeño brindis. Agradecí a todos por estar ahí. Hablé del amor, del compromiso, de construir un futuro con alguien a quien realmente quieres. Dije algo sobre cómo algunas personas juzgan a otras con información incompleta, y cómo esos juicios suelen decir más sobre quien juzga que sobre quien es juzgado. Más tarde, ya en la limusina rumbo al hotel, le conté la verdad. Le expliqué mi origen, mi herencia, mis proyectos inmobiliarios, mi portafolio de inversiones. Le dije que tenía una mansión valuada en $8 millones,
otras propiedades de distintos valores, y un patrimonio personal de aproximadamente 87 millones, todo logrado por mi propio trabajo y decisiones. La reacción de Michael fue compleja. Claro que hubo sorpresa, pero también dolor. Dolor porque no se lo había contado. Dolor porque lo había dejado sentirse inseguro al compararse conmigo. Dolor porque, al final, lo había engañado por omisión al no compartir algo tan importante. ¿Por qué no me lo dijiste?, me preguntó, con una mezcla de enojo y tristeza en la voz. Le expliqué mis razones. Le dije que quería saber si me amaba por quien soy, no por lo que tengo. Que necesitaba proteger mi privacidad, y que también estaba poniendo a prueba la autenticidad de sus sentimientos. Quería ver si, al conocer la verdad, seguiría siendo el mismo hombre que me miraba sin calcular nada. ¿Entonces todo esto fue una prueba?, me preguntó Michael. Sí, respondí. Y la pasaste. Pero también, sinceramente disfruté nuestra relación sin que el dinero la complicara. Me encantaba estar con alguien que me veía como su igual, que no estaba interesado en lo que yo podía ofrecer económicamente, que solo quería estar conmigo. Se quedó callado mucho rato. Luego dijo: necesitamos hablar más de esto cuando no estemos tan cansados y abrumados. Al día siguiente, ya instalados en el hotel, hablamos. Michael me pidió ver pruebas de mi patrimonio, no por desconfianza, sino porque necesitaba procesar todo lo que había cambiado de la noche a la mañana. Le enseñé las escrituras de las propiedades, los estados de cuenta de mis inversiones, la documentación de mis negocios. Le mostré los números que confirmaban todo lo que le había contado. Al final de esa conversación, Michael no solo estaba asimilando mi riqueza, sino también lo que esa riqueza significaba frente al juicio de su familia. Su familia me había tachado de interesada, basándose en la idea de que yo era pobre o de clase trabajadora. Pero la realidad era justo lo contrario. Yo era mucho más rica que Michael. Todo su relato, toda su narrativa, estaba completamente equivocada. Cuando Michael les contó la verdad, que su esposa tenía un patrimonio de aproximadamente 187 millones de dólares, que era dueña de múltiples propiedades importantes, que venía de un entorno privilegiado que ellos ni imaginaban, la reacción fue complicada. Su mamá, la misma que había encabezado el boicot de la boda, al principio pareció avergonzada. Llamó a Michael y se disculpó, diciendo que había malinterpretado la situación. Pero con el paso de las semanas, esa vergüenza se transformó en otra cosa: resentimiento. Resentimiento porque no los había corregido. Resentimiento porque los dejé equivocados. Resentimiento porque, sin decir una palabra, los hice quedar en ridículo. El papá de Michael lo llamó poco después, para pedirme ayuda con su hipoteca. Aquella solicitud dejó claro que su preocupación nunca había sido realmente el bienestar de Michael, sino su propia situación económica. Los hermanos de Michael, que habían apoyado a su madre sin cuestionar nada, de repente se volvieron muy interesados en conocerme. Empezaron a llamar, a proponer cenas familiares, a querer acercarse. Su motivación había cambiado de proteger a Michael, a ver qué podían obtener de mí. Michael quedó atrapado en medio de todo eso, procesando la mezcla de emociones que le provocaba ver cómo el juicio de su familia, al quedar desenmascarado, no se transformaba en una disculpa sincera, sino en una nueva forma de oportunismo. Yo manejé la situación con calma y con profesionalismo. Dejé muy claro que mi dinero no era accesible para ellos, que me había casado con Michael por quien él era, no para mantener a su familia, y que intentar usar su relación con él como medio para llegar a mis recursos no funcionaría. Aún así, hice una oferta concreta. Le dije a los padres y hermanos de Michael que estaba dispuesta a ayudarlos una sola vez. Una ayuda financiera significativa, ya fuera para una emergencia o para una meta importante, siempre que me la pidieran con honestidad y de frente. Solo una vez. Sin apoyos continuos, sin mesadas, sin expectativas de generosidad constante. El padre de Michael usó esa ayuda para liquidar su hipoteca. Su madre, al principio, se negó por orgullo, pero tiempo después volvió a contactarme y me pidió apoyo para pagar sus gastos médicos. Esa petición me hizo pensar que, tal vez, por fin había soltado parte de su resentimiento. Le pagué las cuentas. Los hermanos también pidieron su parte. Uno quería ayuda con el enganche de una casa, otro con equipo para su negocio. Les di la asistencia acordada. Después de esas intervenciones únicas, fui muy clara. El arreglo había terminado. Nada más de apoyo financiero, nada más de dinero. Les dije que siempre serían bienvenidos en mi vida y en la de Michael,
pero solo si la relación se basaba en afecto genuino, no en transacciones económicas. Con el tiempo, la familia de Michael se fue adaptando. Terminaron aceptando que yo no me iba a ir a ningún lado, que realmente amaba a su hijo, y que mi dinero era real, pero no algo que estaría disponible para ellos de manera indefinida. Aún así, algo cambió de forma profunda. El boicot a nuestra boda me mostró quiénes eran, de una manera que ni años de convivencia hubieran revelado. Me demostró que eran capaces de juzgar sin tener información, de resentir sin motivo, y de actuar por interés en cuanto creyeron que había dinero de por medio. Michael batalló mucho con eso. Le costó aceptar que sus padres lo habían tratado mal no por amor o preocupación, sino por lo que creían que yo tenía o no tenía. Le dolió darse cuenta de que su aceptación final hacia mí no se debía a una reflexión sincera, sino al posible beneficio económico que representaba mi presencia. Y sobre mi famoso comentario del parque de casas rodantes. Necesita un poco de contexto. Lo dije como una especie de broma amarga en aquella limusina, una forma de soltar la frustración que sentía por el juicio de su familia. Pero con el tiempo entendí que esa frase reveló algo de mí que no me enorgullece. Yo también era capaz de despreciar a otros por su situación económica, de burlarme de cómo vivían, de dónde venían. Esa realización me incomodó profundamente. Me hizo darme cuenta de que, a pesar de todo mi discurso sobre que el dinero no define el valor de las personas, yo también tenía dentro de mí cierta soberbia, cierto clasismo disfrazado de justicia. Michael me lo señaló, con suavidad pero con firmeza. Me dijo que tal vez debía tratar a su familia con más respeto. Y tenía razón. Así que cambié. Empecé a tratarlos con amabilidad y respeto genuino, no por compromiso, sino porque entendí que merecían dignidad sin importar su nivel económico. Pero la dinámica ya estaba marcada. Yo era muchísimo más rica que Michael, más rica que toda su familia junta. Y eso me daba cierto poder en la relación, un poder que a veces era incómodo y difícil de manejar. Con el tiempo, Michael y yo compramos la mansión de la que le había hablado, una propiedad de $8 millones, con 12 habitaciones, jardines enormes, alberca y todos los lujos imaginables. Su familia fue invitada a visitarnos. Vinieron, recorrieron la casa con asombro, y creo que en ese momento por fin entendieron la magnitud de lo que habían malinterpretado al boicotear nuestra boda. Su mamá, Diane, eventualmente me reconoció, a su manera, que se había equivocado. Me dijo: pensé que querías el dinero de Michael, pero en realidad tú eres la exitosa. Supongo que eso fue su forma de disculparse. Pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces mantenemos una relación cordial, pero siempre hay una tensión silenciosa debajo de todo, una herida que nunca termina de cerrar del todo, aquella que dejó su juicio inicial. Hoy, Michael y yo llevamos 6 años de casados. Tenemos 2 hijos, vivimos en la mansión, y nuestra vida es buena. Michael ha reducido su trabajo como electricista para enfocarse en proyectos pequeños que realmente le apasionan, y yo sigo administrando mi portafolio inmobiliario y mis empresas. De toda esta experiencia, he aprendido que la riqueza complica las relaciones de formas que no siempre tienen solución fácil. Crea desequilibrios de poder, genera resentimientos, malentendidos y oportunismos difíciles de digerir. No me arrepiento de no haberle contado a Michael sobre mi dinero antes de la boda, pero sí me arrepiento de no haber manejado la revelación con más sensibilidad hacia él y su familia. Me arrepiento del comentario sobre el parque de casas rodantes, porque mostró mi propia capacidad de clasismo. Y me arrepiento de haber dejado que mi enojo hacia su familia afectara mi comportamiento en formas que no fueron del todo justas ni amables. Lo que no me arrepiento es de haber elegido a Michael, de haberlo conocido primero como persona, antes de que el dinero entrara en la ecuación, de haber construido una vida con alguien que me reta a ser mejor, que me ayuda a ver mis puntos ciegos, que me recuerda que la bondad vale más que cualquier cuenta bancaria. La mansión es hermosa. La vida que tenemos es cómoda y llena de oportunidades. Pero lo más valioso de todo esto es nuestra relación. Porque Michael me enseñó que la riqueza, al final, importa menos que la humanidad. Que el estatus económico no se compara con una conexión genuina. Y que las personas que más te juzgan suelen hacerlo con información incompleta, información que, en realidad, dice mucho más sobre sus propias limitaciones que sobre tu verdadero valor. La ironía en el corazón de esta historia es clara. La familia de Michael creyó que me estaba casando con él por dinero, cuando en realidad su hijo se estaba casando con alguien que tenía mucho más del que ellos pudieron imaginar. Su error no solo fue equivocarse, sino equivocarse de una forma que expuso sus propias inseguridades,
sus prejuicios y sus ideas erróneas sobre lo que realmente importa en la vida.